pues les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera pues continuamos con nuestro servicio. Padre amado, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por la fortuna de tenerte, Padre Santo, en nuestras vidas. De que tú seas nuestra vida en todos los sentidos, mi Señor. Y gracias por la fortuna de tenernos los unos a los otros. Gracias por el amor que tú infundes sobre nosotros, en nosotros, los unos por los otros. Y gracias por tu santa palabra, la cual nos disponemos ahora a estudiar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a internalizarla correctamente, a verla con seriedad, saber que tú la has preservado hasta este día para nuestra bendición, pero para tu gloria. Quédate con nosotros ahora, mi Señor. Te imploramos también que aquellos quienes están enfermos o atravesando cualquier otra situación adversa, mi Señor, en sus vidas, que tú seas propicio a su necesidad en el día de hoy, que nos ayudes ahora a hacer las cosas de manera correcta. Trae a aquellos quienes vienen de camino, protégeles en el camino, mi Señor, y aquellos que tengan que permanecer en sus hogares o estén de viaje, acompáñales también. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Esa imagen me gusta mucho. Esa pintura yo no sé quién la pintó, pero una representación de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, cuando todavía era virgen. Una oración que muchos de nosotros, un rezo que muchos de nosotros quizá aprendimos cuando estábamos en la otra iglesia, en la otra denominación católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ese rezo es bíblico. El problema con el rezo es que uno lo está diciendo, pero nadie lo está escuchando excepto uno mismo, porque María no oye a nadie. María, yo no tengo la más mínima duda que está con el Señor ahora mismo, ¿verdad? Y es bendita entre todas las mujeres. Sin embargo, no es corredentora. María no es diosa, o sea, no es una deidad. María fue una mujer, tal vez la más bendecida entre todas las mujeres, entre toda la humanidad, por permitirse el privilegio de llevar en su vientre al Redentor de la humanidad. Eso sí, ¿verdad? Y bendecimos a María, ¿verdad? Al igual que bendecimos a cualquier pariente nuestro que está con el Señor, que ya no nos acompañe, pues, porque ella es nuestra hermana en Cristo. No tengo la más mínima duda que habremos de encontrarnos con ella cuando estemos en la gloria, en el cielo, con el Señor. Amén. Pero eso no quiere decir que usted tiene que prenderle velas a María. Eso no quiere decir que usted le debe orar a María, al igual que usted no le debe orar a San Mateo, ni a San Antonio, ni a San Expedito, ni a San Simeón de Ptolomeo. Ese es el santo de los sanitarios públicos. Hoy vamos a continuar, me perdonan hermanos que acaba de empezar el año y yo sé que faltaba un poquito de eso. Hoy vamos a continuar en la serie Poniendo el miedo en su lugar. Poniendo el miedo. ¿Dónde debe estar el miedo? Hermana Rosana hace así, ¿verdad? Fuera de nosotros. Déjame ver. Ahí está. El temor es algo que nos ayuda, ¿verdad? Un poquito de temor a hacer las cosas con precaución. Es un tipo de temor y habíamos hablado sobre el temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios. Hay personas que dicen, no, pero ¿para qué tú le vas a tener miedo a Dios? No es que usted le tenga miedo a Dios, que usted tenga, sí, de miedo del bueno, que usted sepa cuál es su poder. O sea, usted no se arrima a alguien o algo con mucho poder como si cualquier cosa. Cuando usted cruza la carretera, si todavía ustedes hacen eso, ¿verdad?
Hace mucho tiempo que no cruzo una carretera a pie. Es más, aun cuando uno va en el vehículo. Pero imagínese usted cruzando la carretera, no como lo hacen aquí en Puerto Rico, que la gente cruza donde se les antoje. Pero un lugar designado para eso, donde está correctamente demarcado para que usted cruce. Una intersección donde haya semáforo. Y usted ve un camión. Lo que mantiene ese camión en su sitio son unos pequeños instrumentos mecánicos que tiene en las ruedas, ¿verdad? Y a veces muchos de estos sistemas funcionan por aire, un sistema por un compresor. Si eso falla, el conductor se le va a hacer imposible, totalmente imposible, a menos que tenga otros aditamentos, ¿verdad? La freno de emergencia, mantener ese vehículo en su sitio. Y si usted va cruzando y el vehículo viene en su dirección, lo apropiado es que usted corra, usted se mueva rápido, ¿verdad? Salirse del lugar, del camino de ese camión. Pues aunque usted confíe de que está el vehículo ahí detenido, usted debe cruzar con temor, ¿verdad? No solamente el freno, sino de momento existen estos tremendos adminículos que las personas cargamos. De momento se deslembó, como dice el pastor, se deslembó y soltó el pie del freno y se fue aquel vehículo. Y por lento que vaya, si usted se queda en el medio, usted dice, yo lo voy a parar con la mano. Lo va a aplastar. Eso es un camión o un vehículo, hasta una bicicleta que venga por ahí rápido, usted no quiere quedarse en el medio. Pues la precaución, ¿verdad? Eso es temor del bueno. Pues con Dios tenemos que comportarnos de la manera que es correcta. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justo. Así que debemos obrar de la manera que Él nos exige. Fíjense que yo dije exige, Él nos manda. No es que Él nos sugiere, están los mandamientos de Dios, ¿verdad? Fíjense que cuando vamos allá a Éxodo nos dice las recomendaciones, las 10 recomendaciones son los mandamientos. Es imperativo, es un mandato. Pues debemos tener temor de Dios porque Él es el que manda. Pues mire, nos quedan 3 estudios en este tema. Hoy vamos a estar considerando sumisión a Dios en lugar de miedo. María se sometió a Dios. Como vemos, muchas otras personas que nos narra la palabra se sometieron a Dios. Algunas otras personas en la Biblia que usted recuerde, ¿verdad? Usted diga, también fulano o mengana se sometieron a Dios. ¿Alguna otra historia de sumisión a Dios? Jesús mismo, ¿verdad? Abraham, Moisés. ¿Verdad? Usted busca los nombres. Isaías, Elías, y continuamos, Daniel, Samuel, David, Pablo, exacto, Pedro en su tiempo, Juan, todos los apóstoles. Así que vemos que la sumisión es importante, pero la sumisión es una palabra que también muchas veces se ve de la perspectiva negativa en nuestra cultura. Ser sumiso o ser sumisa, hoy día con este movimiento feminista. ¿Usted es feminista, hermana Lupe? Este movimiento feminista, no estoy diciendo que eso sea necesariamente negativo, ¿verdad? Pero se ha convertido en un término antipático, porque no solamente que se sea feminista, sino que se es anti otra cosa, ¿verdad? Y se ha convertido en algo, no necesariamente la intención es mala, pero hay personas quienes dicen, yo abogo por los derechos de la mujer y la mujer no está llamada a ser sumisa. Pero en otros lugares, cuando dicen sumiso, también dicen, debes ser sumisa, o sea que debes quedarte callada ante todas las cosas. No importa cuántas injusticias se cometan en tu contra, debes quedarte. Eso es otra cosa. Ahora, la sumisión significa sometimiento. Reconocer que uno está por debajo.
Y cuando respecta a nuestra relación con Dios, debemos estar seguros de quién es que manda. Nosotros estamos por debajo de Dios. Nosotros no le llegamos, no digo yo que al tobillo, no digo yo que al talón, digo yo a la partícula más pequeña que pudiera percibirse con un microscopio nuclear. Nosotros estamos por debajo de eso todavía, muy por debajo de eso en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Por su bondad, por su misericordia, por su amor, es que nosotros valemos algo, porque Él nos ama. Y cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, entonces valemos mucho, mucho más. Pero desde antes valíamos mucho para el Señor. Evidencia es que Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Para Dios nosotros valemos mucho. Ahora debemos nosotros mantener la justa perspectiva respecto a nuestra relación con Él. Y por eso debemos estar completamente sometidos a Él. Pues la historia de hoy la conocemos muy bien. Y desde que estábamos evaluando los temas, uno dice, ¿qué más se puede decir sobre estos 13 versículos? Pues esto lo conocemos y para el tiempo de la Navidad, aún antes de nosotros conocer al Señor como debíamos conocerle, sabíamos de la historia. Los versículos que anteceden la historia que consideramos hoy hablan sobre cuando el ángel Gabriel, un ángel es un mensajero, aquellos quienes llevan el mensaje de parte de Dios mismo. Pues el ángel Gabriel, su función, aparentemente, y lo evidencia la palabra, era hablar sobre aquellos eventos que habrían de ocurrir de gran significancia para la humanidad, directo a aquellos quienes iban a participar de ellos. Amén. Y usted. Lucas comienza hablando el escritor a un tal Teófilo. ¿Qué sabemos de Teófilo? Pues que él fue quien recibió estas dos cartas de Lucas, el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Excelentísimo Teófilo. No pienso que Lucas fuera un adulador, por lo tanto, si dice excelentísimo, quiere decir que este Teófilo era una persona de eminencia, probablemente. Algunas personas especulan que Teófilo quizás se refiere no solamente a una persona, sino a muchas personas, o que este Teófilo es, como dice su nombre, alguien que ama a Dios o que es amado por Dios. Sea cual sea la situación, fue una persona bendecida por aquel que le escribió esta carta. Habla primeramente sobre el anuncio del nacimiento de Juan, o sea, de Elizabeth, parienta, prima, de María, quien era estéril, ya en avanzada edad, también pudo concebir. ¿Quién era el hijo de Elizabeth? Juan el apóstol. Juan el Bautista. El fundador de nuestra iglesia. ¿No? ¿No era bautista? ¿Ustedes dijeron que era bautista? Él bautizaba, ¿verdad? En el río Jordán. De hecho, él bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Juan era primo, entonces, de Jesús. Y fue concebido 6 meses antes que Jesús. Yo no sé si el pastor estaba hablando sobre esto, yo estaba pensando en Dios le bendiga. Igualmente, y Happy Tricking Day. Hablábamos sobre las celebraciones, las tradiciones y muchas, mayormente católicas. Aquí en Puerto Rico, en junio, se celebra la noche de San Juan. Algunos de ustedes, yo sé que quizá todavía lo hacen, van para la playa, se tiran de espalda 3 veces. No sé si es que tiran 3 monedas o qué sé yo, se tiran de espalda.
Si usted lo hace, está bien que usted se tire, no va a suceder nada con eso, puede que se dé en la cabeza con algo, ¿verdad? Alguien puede estar pasando ahí haciendo lo mismo a la misma vez que usted, realmente no va a sacar nada. De hecho, mi recomendación es no vaya a la playa de noche, mucho. Un erizo. O un luiso pasando por ahí, ¿verdad? Y si el luiso está pasando por ahí, lo más seguro va a ir con una cerveza en la mano y quizás no esté en la condición para estar en la playa, mucho menos de noche. Pues, la noche de San Juan, y eso es 6 meses antes de qué mes? Antes de diciembre, y aquí se celebra el nacimiento de Jesús en diciembre. Esa es la relación, ¿verdad? 6 meses antes que Jesús, nació Juan. Esa es la relación, ¿verdad? Obviamente, esas fechas, pues para nosotros, la realidad es que, como siempre hemos dicho, celebración del nacimiento de Jesús, cualquier fecha es un buen pretexto para celebrar su nacimiento, ¿verdad? Salud. Pero no solamente su nacimiento. Nosotros es algo raro, ¿verdad? Raro, no es raro, ¿verdad? Es algo que no guarda relación con muchas veces lo que nosotros llamamos la piedad de las personas, que nosotros celebramos la muerte de Jesús. Qué bueno que murió Jesús, porque si no hubiese muerto por nosotros, pues entonces no hubiese resucitado. Y si no hubiese resucitado, no hubiese ascendido. Y si no hubiese ascendido, no estaría con el Padre para interceder por nosotros. Entonces estaríamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pues de eso habla, no de todo lo que acabo de decir, sino de la concepción de Juan, ¿verdad? De Elizabeth. Y cómo su esposo se quedó mudo. Ella le dijo, ¿estoy preñada? Y él dijo, no, eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zacarías, el sacerdote, se quedó mudo. No creyó. Él fue incrédulo, de momento dijo, ¿qué? Dice, como no creíste, quedarás mudo. Entonces le decía a todo el mundo, escribía todo. El paralelo entre la actitud de Zacarías y María me parece que es un punto focal para lo que debemos nosotros estudiar esta mañana en estos pocos versículos que vamos a estar leyendo. Amén. Pues el deseo de obrar por medio de nosotros no debe darnos miedo. El deseo de Dios obrar por medio de nosotros no debe darnos miedo. ¿Dios desea obrar por medio de nosotros? Algunos ejemplos que ustedes pudieran dar de la manera que Dios quiere obrar por medio de nosotros. Muy bien, esa es una. ¿Alguna otra? Muy bien. Está bien, pues oramos. Esa es una de esas ocasiones en las cuales nos debe dar miedo, el orar. Esa quizás no nos da tanto miedo, ¿verdad? Pero se lo hacemos aparte. El hablarle a otros. Seguro. Amén, amén. Pero hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Hay gente que no lo hacen con temor, hay gente que lo hacen de mala gana, a veces te parece. ¡Hijos del diablo! Hermana Rosana. Perdonen, hijos del diablo, hermana Rosana, no fue lo que, ¿verdad? Cerramos el paréntesis ahí. Adelante, hermana Rosana. Tenía que hacer esa aclaración, no vaya que de momento la hermana Lupe me dice, ¿qué usted le dijo a la hermana Rosana? Que yo pienso que cuando el Señor envía a uno a hacer algo, pues Él le da la fuerza para hacerlo y que uno no le da ese temor, porque uno tiene como que la convicción que el Señor te envió y eso te da una fuerza. Amén. Para hacerlo. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra instancia? Úrsula. Mano Pablo, adelante. Sí, a mí me sucedió que fui a visitar a una señora porque me lo pidieron, ya en cama, llevaba tiempo en cama y ella, la hija le hablaba del Señor, pero ella estaba
aferrada a la materia, no se quería despedir, y a mí me tocó ir y llegar y ponerle en paz con el Señor. Y no hice nada más que orar por ella y por los hijos. Y no había dado yo la espalda cuando ya había partido con el Señor. Gloria a Dios. O sea, ahí el Señor pues obró en mí para que yo pudiera orar. Y para eso hay que tener valor. La hermana Úrsula iba a... Sí, Dios obra en nosotros cuando perdonamos también, que es una cosa muy difícil humanamente. Pues Dios, tenemos el mejor ejemplo de perdón en Jesucristo. Amén. Y para eso hay que tener valor. ¿Algún otro ejemplo antes de continuar? Daniela, ¿alguien que le pueda dar un micrófono a la hermana Daniela? Cuando uno le lleva una comidita a alguien que está enfermo, o cuando el carro de alguien se daña y le dan a uno pon o lo llevan, como esas cositas, como dice la Biblia, tuve hambre, me diste de comer, que el Señor obra a través de nosotros para ayudar a aquellos que lo necesitan también. Amén. Amén. Pues todas esas cosas que ustedes mencionan, ¿verdad? Para todo eso, primero hay que reconocer que Dios es el que está obrando, pero también hay que tener valor para dar y para recibir, porque dentro del ejemplo que nos da Daniela también está el asunto de recibir. Hay instancias en las cuales usted bendice a otros recibiendo. Y usted dice que ¿cómo funciona eso, verdad? Hay instancias en las cuales usted tiene que tragarse el orgullo y usted saber ser humilde. Y es de bendición poder ser de bendición a otros. Y hay que reconocer que hay instancias en las cuales el Señor bendice al que bendice, y aunque usted es el que está siendo bendecido, ¿verdad? Así que la bendición va en todas las direcciones. Pues hay que reconocer que Dios está. Y para esto se requiere valor. Por lo que estamos viendo nosotros, en lo que vamos a estudiar, un foco de análisis es el cambio. El cambio en la vida de las personas. Hoy día se habla mucho sobre la zona de comodidad, o como algunas personas prefieren decir en castellano, the comfort zone. La zona de comodidad. ¿Cuál es la zona de comodidad? Pues usted ya está haciendo las cosas y se siente bien con eso. Por ejemplo, si usted le dice, estoy seguro que muchos de ustedes de los que cocinan, le dicen, hacer un caldero de arroz. No vamos a complicarlo mucho, arroz blanco. Digo yo, usted me dice arroz a mí, ya está complicado, porque a mí yo siempre les he dicho, ¿verdad? Esta no es la primera vez que lo menciono, a mí o me sale mogollado o me sale crudo. De vez en cuando la pego, ¿verdad? Y por eso no lo intento mucho. Pero hay personas quienes, por ejemplo, mi esposa, ¿verdad? Estoy seguro que muchas de las personas que están aquí que cocinan, dicen, cogen el caldero y ya usted ve la marquita allí donde está ahí, un poquito más. Hasta ahí le echan el agua, que si le echan el aceite, que si le echan la sal. No echen mucha sal, hermana Nilda, porque eso no es bueno para la salud, pero le echan sal. Y lo dejan ahí hasta que hierva. Y luego le echan el arroz, lo mueven. ¿Viste? Yo sé hacer un poquito de arroz. Lo mueven, dejan que se vaya yendo el agüita esa, le bajan la temperatura, lo tapan, lo dejan allí. Y luego vuelven y lo dan una movidita adicional y lo dejan tranquilo a fuego bajito. ¿Verdad? Esto es algo que estamos acostumbrados a hacer, o quienes lo hacen están acostumbrados a hacer, y muchas veces ni lo piensan. A mí a veces me asombra. Yo veo a mi esposa a veces cocinando, las cosas que a ella le quedan muy bien, y yo digo, y lo prepara tan y tan rápido. Para mí, yo tengo que recordar todo lo que estoy diciéndole. Yo sé los pasos, pero siempre lo hago asustado, porque yo sé que algo va a quedar mal. Pues ella lo hace y se va para allá y hace 20 cosas, que se echó una tanda de ropa, y mientras el arroz está allí, ella está ahí, y te regresa y que si lo mueve, y queda riquísimo. Ahora, estas son cosas que hacemos de manera automática. Estamos dentro de nuestra zona de comodidad. Pero, si de momento se dañó aquello, la estufa, se dañó qué sé yo qué, y dije, pero ahí hay unos palitos allá afuera, vamos a preparar un fogón. La gente hacía arroz al fogón, todo lo hacían al fogón antes, y hay gente todavía que lo hacen de esa manera. Pues quizá ya no es lo mismo, le estoy sacando de su zona de comodidad, ya ahí que entonces nos resistimos.
En el manual de estudio para hoy habla sobre las personas de edad avanzada. No sé si esa es la palabra que utiliza, ¿verdad? El término médico es viejos. Y esa palabra para mí ya no es una palabra fea. Me parece que viejo es una palabra bonita, ¿verdad? Porque de hecho, mi padrastro, que en paz descanse, yo lo llegué a amar como a un padre, pero no le podía decir papá porque no lo era. Me sentía raro. Pues yo lo promoví a viejo. Y la primera vez que yo le dije mi viejo, a él se le aguaron los ojos. La palabra viejo para mí es una palabra que tiene mucho significado, es una palabra hermosa, ¿verdad? Cuando Dios nos permite la fortuna de llegar a viejos, me parece que es algo importante, ¿verdad? Pues el manual habla sobre los viejos, ¿verdad? Sobre las personas de edad avanzada. Y dice que a veces las personas dicen que son las personas de edad avanzada quienes son más resistentes al cambio. Pero la realidad es que no necesariamente eso es así. Es que los seres humanos somos resistentes al cambio, no importa la edad que tengamos. Nos resistimos porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y cuando se nos dicen, no lo tienes que hacer así, hazlo de esta otra manera. Y te dicen, están atentando contra mis derechos civiles. Allá en los Estados Unidos eso es el asunto, ¿verdad? Nadie se quiere poner mascarilla en los distintos sitios porque están atentando contra sus derechos. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Pues este es un problema. Ahora, nosotros que somos creyentes, estamos llamados a hacer cosas distintas a lo que el mundo, a lo que la sociedad comúnmente haría. Y tenemos que confiar que Dios está en el asunto. Obviamente tenemos que identificar cuándo es que Dios está en el asunto. No es porque cualquier Juan Vaina, como dirían por ahí perdón, por cualquier Wenceslao Vaina, ese es un nombre menos común hoy día, ¿verdad? Dirían, no es porque cualquier persona se lo dice, usted lo va a hacer, porque dicen, Dios me dice que hagas tal cosa, no es porque confróntelo, ¿verdad? Considérelo a través de la palabra. La palabra nos dice, es el manual, la palabra que ha preservado Dios hasta el día de hoy, para que nosotros sepamos lo que Él demanda de nosotros. Pues tenemos que confiar en que Dios está en control de nuestras vidas, pero eso no sucede de manera automática. O sea, Dios quiere estar en control de nuestras vidas, pero nosotros podemos crear obstáculos para que Dios obre. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, algo que decimos con mucha frecuencia es, eso es cierto. Pablo acertó en lo que dice. Sin embargo, eso no es automático. Nosotros podemos negarnos a que eso sea así. Somos nueva criatura delante de Dios, nuestra relación con Él ya es distinta. Sin embargo, nosotros tenemos que contribuir siendo obedientes para que esa transformación completa se dé. De igual manera, tenemos que estar nosotros dispuestos a que la presencia de Dios en nuestras vidas obre para bien, para su gloria, en medio de las circunstancias que pudieran ocurrir, que representan cambios a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pues vamos a ver cómo es que dice este pasaje, ¿verdad? Enfocándonos en precisamente ese centro, ¿verdad? de análisis que acabamos de presentar en la introducción. Lucas 1, 26 al 29. A la hermana Úrsula, ¿podría leer esa porción? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio
se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Amén. Amén. ¿Qué podemos decir de esos 4 versículos, verdad? Porque es una narración, fue algo que sucedió. Detalles particulares que resaltan es que esta es una región, ya Lucas nos lleva de la región de Jerusalén, ¿verdad? Nos lleva más al norte. Y aunque no colocamos el mapa ahí, ustedes son casi expertos en la geografía de esa región, ¿verdad? Bueno, al norte de Jerusalén está Galilea, donde está el mar Genesaret, ¿verdad? El mar de Galilea, donde el Señor estuvo la mayor parte de su tiempo, de su ministerio aquí en la tierra. Pues de allí era esta joven mujer. Muy común para esos tiempos, en esa cultura, que las mujeres se casaran bien temprano. Tan pronto estaban preparadas en tiempo para poder procrear, era muy común que se casaran. Hoy día usted dice, insólito, que se case una muchacha de 13 años. ¿Verdad? Pero para ese tiempo podían entregar las familias a los 9, a los 10 años. Pero no es poco probable que María tuviera unos 13 a 15 años, ¿verdad? Probable que fuera un poco más, pero por ahí, ¿verdad? Ese no es el punto importante, punto relevante, pero es para que nosotros tengamos en mente. Ahora, cuando la palabra nos dice que esta fue la mujer, dice, la describe como una virgen desposada. Vamos a ir a eso dentro de un momento. Pero que fuera la mujer entre todas las mujeres que Dios decidió que fuera quien llevara al Mesías en su vientre. Eso nos debe llevar a pensar sobre cualidades de María. Voy a descartar un punto de análisis antes de ir a las cualidades que nosotros pudiéramos pensar. Un punto de análisis pudo haber sido cualquiera que Dios decidiera, porque Dios es soberano. Dios tenía a quienes escoger, de la misma manera que escogió al pueblo judío para ser su pueblo, y las razones que Él da, ¿verdad? ¿Cuál fue el pueblo que escogió? ¿El más fuerte? ¿El más sobresaliente? No, el más enclenque, el más desobediente, ¿verdad? Todas las cualidades negativas. Obviamente no necesariamente era por eso que los escogió. Lo que se subraya es que no era el más sobresaliente porque Dios es el que iba a sobresalir. Pues de esa misma manera podemos pensar que Dios pudo haber escogido a cualquiera. No obstante, quisiéramos nosotros pensar que también María vendría de una familia temerosa de Dios primero, ¿no? Porque ya estaba el pueblo escogido en su lugar, ¿no? Ya conocemos la trayectoria de esa cultura y obviamente era un pueblo duro de servicio, pueblo desobediente, pero siempre había un remanente, siempre dentro del pueblo había personas quienes se destacaban por ser temerosas de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos pensar aquí. Y obviamente sobresale cuando vemos la palabra, la figura de María a través del Evangelio. Por eso es que hay muchas personas que se sienten tan atraídos y sienten esta tentación de venerar a María. Porque la realidad es que era una figura sobresaliente. Si había una mujer digna de ser emulada, digna de ser imitada, no solamente por las mujeres, sino por todas las personas, yo digo que sería María, ¿verdad? Nosotros conocemos esta figura a través de la palabra. Ahora, antes de que llegara Gabriel ahí, ¿cuáles cualidades ustedes piensan la describirían? A ver. Muy bien. Otra. Rosana. Fe y humildad. Fe y humildad. Debía ser una joven
de gran fe, ¿verdad? En Jehová, humilde. ¿Alguna otra cualidad que ustedes piensan? ¿No? ¿Perdón? Separada para Dios, separada para Dios. Amén. Era santa, sumisa, ¿verdad? En este sentido, en ese momento era favorecida. Úrsula. Sí, aceptó el sufrimiento por el cual iba a pasar por Jesús, ¿verdad? Sin pelear, callada y esperando Amén. en Dios. Amén. Abnegada. Amén. ¿Alguna otra cualidad que ustedes piensan tendría previo a que llegara el ángel a hablar con ella? Yo creo que todos ustedes dijeron muchas de las cosas, ¿verdad? Obediente, sencilla. ¿Perdón? Segura. Y la palabra que la describe como foco de atención en el estudio de hoy, valiente. ¿Verdad? Y en nuestra cultura, cuando dicen que un hombre es valiente, ¿a qué se refieren muchas veces? No es que usted lo piense que es así, sino que es lo que las personas a veces dicen, fulano tal es un hombre valiente. No le tiene miedo a nada. Malcriado, dicen por ahí. Fanfarrón. Ay, pues quizás estaba bien criado, pero quizás es un fanfarrón. Iracundo. Pero aquí en Puerto Rico le decimos malcriado, así que le salen de atrás para adelante a la gente. ¿Eh? Alzado. Pues así las personas a veces dicen valiente, pero valiente, Jesús fue valiente. Que él con llamar en un momento llegaba a todas las huestes celestiales y podían acabar con todos aquellos quienes representaban ser sus detractores. Para nosotros eso, y para el Señor, representa una contradicción de términos, ¿verdad? Porque entonces lo que él mismo prometió que haría no se habría hecho. Pero estamos pensando, ¿verdad? Si tenía él poder para... Seguro que sí. Pero lo que le hace valiente a alguien es hacer lo correcto, aun cuando va en contra de las normas prevalecientes en la sociedad, por ejemplo. Pero usted hace lo que es correcto. Aun cuando pudiera terminar tú siendo afectado adversamente. Tienes que pagar algo, el ejemplo que da el pastor, y el comerciante le dice, págamelo cash y no te cobro libo. Y usted dice, ¿qué? La ley dice contrario a lo que me estás diciendo. Así que te voy a pagar como manda y me das un recibo. Y así estamos cumpliendo con Dios, y estamos cumpliendo con la ley de la sociedad, del gobierno, ¿verdad? De los hombres. Obviamente, hay cosas que los hombres hacen y quieren disponer que van contrarios a la ley divina, por lo tanto, ahí usted está llamado a ir en contra de ellos. Pues el valor real estriba en que usted haga las cosas correctas independientemente de lo que las personas digan. A veces hay que quedarse calladito. ¿Verdad? No es usted, viene a alguien y lo confronta y le dice 2 o 3 improperios y quedarse callado es bien difícil. Ya quizás no. Yo me asombro mucho ya lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero había un tiempo en el cual yo no me le quedaba callado a nadie. Y a veces decía cosas de las que yo pienso hoy día y yo digo, uff. Y me da vergüenza pensar, ¿verdad? Lo confrontacional. Aun cuando yo pensaba que tenía la razón. Aun cuando yo pensaba que esa persona se merecía porque me estaba tratando mal, pues yo me estaba defendiendo. Y hoy día yo digo, eso no es Dios obrando a través de uno. Hoy día, en situaciones similares, se presentan esas pruebas y yo me sonrío porque yo sé que es Dios acordándome la transformación que Él hizo en mi vida, que ha hecho en mi vida y que sigue haciendo en mi vida. Cuando alguien te dice 2 o 3 y tú, está bien, se queda calladito y sigue caminando y en el corazón, si en la persona pedirle, usted dice, yo le perdono. Eso es algo que ni siquiera está pensando. Pues el Señor nos transforma, pero el hacer las cosas correctas requiere valor de nuestra parte
para obrar conforme a lo que Dios manda, dejar que Él sea el que se encargue de la situación. Pues María era valiente. Ahora, dice que era una virgen desposada. Culturalmente el concepto virgen, ¿verdad?, se ha tergiversado. Porque hoy día cuando usted piensa virgen, de momento está... ¿Lo escucha? En el fondo como que se... Déjame decirlo de nuevo. Virgen, ¿lo escucharon? Eso culturalmente se da, ¿verdad? Pues las personas dicen virgen, lo están escuchando ahora, y piensan allá una estatuilla y está vestida de los colores que sea, con una aureola. Pero virgen simplemente es un estado, ¿verdad? Una mujer que no ha tenido intimidad sexual. Pues, virgen desposada. El desposorio hemos explicado que culturalmente para los judíos representaba lo que hoy día es más o menos el compromiso, pero era algo mucho más serio. Se consideraban como si estuviesen ya casados, aunque era una etapa previa al matrimonio, pero el compromiso para poder romperlo tenía que hacerse con carta de divorcio. O sea que para todos los efectos socialmente se consideraban casados aquellos dos, con la diferencia que todavía no se podía consumar el matrimonio. Físicamente, no podía haber intimidad. Pues Lucas subraya este detalle, que ella era virgen, pero estaba desposada. Entonces esto presenta, nosotros escuchamos las historias y a veces de tanto nosotros conocer la historia como que perdemos de perspectiva realmente la seriedad de todas las circunstancias. Una joven, y también lo vemos dentro del concepto de nuestra sociedad. Hoy día pues, hay gente que vive en concubinato. Hay personas quienes procrean sin casarse. Hay personas quienes tienen niños y no saben quién es el papá. Usted dice, pues eso, independientemente, no vamos a juzgar si eso está bien o está mal. Sabemos que no es el orden de Dios, pero esas cosas se dan. En las mejores familias, como decimos por ahí, se dan. Y no vamos a juzgar eso. Esa es nuestra sociedad. Hoy día, en nuestra sociedad y donde nos encontramos, o sea, el tiempo que nos encontramos, a las mujeres no se les apedrea por eso. En el tiempo que está narrando Lucas, sí. Si una mujer concebía y la sociedad juzgaba, llegaban a la conclusión de que había sido infiel, y en este caso, primero que te tiene que cruzar es virgen, desposada, va a concebir, podrían pensar que iba a ser de parte de José, pero no podía ser de parte de José porque todavía no estaban casados, estaban desposados, pero no podían tener intimidad. O sea que como quiera que sea, es un problema. Hay problema. Ahora, si no fuese con José, entonces era un problema mayor. Aunque fuera con José, seguía siendo un problema. Pero si no fuera con José, es un problema mayor porque representaba infidelidad y la infidelidad se pagaba con el apedreamiento, ¿verdad? Podían matarla a pedradas. Esa era esa sociedad. Pues ella recibe el mensaje de parte de este ser divino y le habla diciéndole, saludándola, ¿verdad? La saluda de una manera que ella halla muy extraña, lo cual la turba, le crea confusión. O sea, ella, imagínense, el mero hecho de que aparezca un ser divino ya es suficiente para uno quedar anonadado, atónito, perplejo. Hermana Rosana. Que algo que me llamó la atención es que ella, que dice que se turbó por sus palabras, pero no por la presencia. Sabes que a veces uno se imagina a los ángeles con alas y cosas así, pero a mí me hace pensar eso, que quizás ella lo vio como una persona normal. O sea, fue un pensamiento que tuve porque ella no se turbó por la presencia, sino por lo que le dijo. Exacto. Un dato. Exacto.
¿verdad? Pero en muchos lugares que vemos a través de la palabra, cuando se presentan estos seres divinos, hay personas quienes quedan como muertos, ¿verdad? Por el mero hecho de la presencia. Así que no sabemos, Lucas no subraya exactamente cómo es, pero debemos presumir tal vez que estaba en forma física allí, o sea, corpórea, parecida a la nuestra, porque como dice muy bien la hermana Rosana en su análisis, ella no se subraya que ella hubiese estado perpleja. La otra palabra es estupefacta. Estupefacta. Había alguien que decía estupefacto, eso nosotros decimos. No quedó, ella no estaba perpleja por la presencia, sino por lo que se estaba diciendo. Ella decía, este saludo, ¿verdad? Está reservado para personas de gran alcurnia, ¿verdad? De personas importantes dentro de la sociedad. Y dice, ¿y yo? O sea, ella no tenía ínfulas de grandeza. Era una joven sencilla, humilde, seguramente entregada a Dios completamente, de fe, como ustedes decían. Entonces, que la saludaran de esta manera, a ella la dejó perpleja. Y entonces este ser, ¿verdad?, que viene, no sabemos la impresión que ella tiene respecto a él, pero la impresión respecto a lo que le dijo, sí. Máxime, cuando él dice que ella tiene una bendición por encima de todas las mujeres. Imagínense eso. Dice. Y eso la dejó a ella perpleja. Y guardó eso y se preguntaba. Pues esa es la porción, ¿verdad? Esa es la primera porción que estamos considerando nosotros. Hemos dicho mucho respecto a 4 versículos y nos quedan unos cuantos más, así que antes del mediodía terminamos. Versículos 30 al 33. Joselito, ¿tú podrías leer esa porción? Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como si el saludo no fuera suficiente. El saludo a ella la dejó perpleja, ¿verdad? La turbó. Pero ahora lo que está diciendo el ángel son grandes palabras. Ahora él comienza tratando de apaciguar la cosa. ¿Verdad? Es como cuando el médico tiene la inyección que la aguja mide como 3,5 pies. Te dice, no tengas temor. El que te digan que no tengas temor no necesariamente hace que no tengas temor. Pero el ángel le dijo que no tenía que tener temor. Lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Yo estoy viéndolo de esta manera que nos resulta ser jocoso, pero es que es nuestra humanidad. El que usted le diga que usted no tema algo no quiere decir que usted no va a temerlo. Ahora, ella recibió el mensaje de parte del ángel. Y allí, en nuestra traducción dice, y ahora. Algunas personas traducen, por ende, en un momento, pero ¿verdad? En Puerto Rico y en México tenemos un problema con este término. O sea, no es que tenemos un problema, es que comunicarnos en Puerto Rico cuando decimos ahorita o ahorita, no es lo mismo que el ahorita o ahorita en México. Mexicano, yo la hermana Lorian contaba cuando estaba en Oregón que tenía unos hermanos allá en la fe que le decía, ¿te doy tal cosa? Ahorita. Y se lo traía en el momento. O pensarían, ella decía, lo quiero ahorita. Dicen, pero qué impositiva ella, ¿verdad? Pero qué imponente, como que mandona. Porque ahorita para los mexicanos es en este preciso momento. Lo quiero ahorita, en este momento. En Puerto Rico, ahorita puede ser de aquí a 3 meses. Y ahora para ellos es diferente, ¿verdad? Que nosotros. Pues aquí cuando dice, y ahora,
es en este preciso momento. Ahora, en este momento preciso, tú vas a concebir. Piense usted cuántas preguntas pueden haber pasado por la mente de María. Ahora, en este preciso momento. Lucas está narrando estas dos historias, ¿verdad?, de manera consecutiva. Y el paralelo que estábamos advirtiendo al principio del estudio, en la introducción, respecto a la actitud de Zacarías y su cuestionamiento, podemos concluir o deducir que no era el mismo de las preguntas que pudieran haber estado pasando por la mente de María, porque el resultado, la consecuencia no fue la misma. Porque si María hubiese dudado, presumiríamos que hubiera tenido una consecuencia similar a la de Zacarías, pero no. Por lo cual nosotros podemos deducir que María, aunque estuvo perpleja, aunque todo eso le fue maravilloso, ella no dudó. De hecho, la próxima porción vamos a ver, ¿verdad?, sus palabras. Pero aquí él le dice, en este preciso momento, habrá una concepción en tu cuerpo, en tu vientre. Y está hablando de Jesús. Jesús es una traducción del hebreo de Josué, ¿verdad? Josué en hebreo, Jesús griego. Jesús. Jesús en puertorriqueño. Los hispanos somos, creo que una de las, tal vez única cultura que le ponen Jesús a sus hijos. Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. ¿Cuántos Jesús te conoce que realmente deberían cambiarle el nombre? Nabucodonosor. Buen nombre. Herodes. Pues eso fue lo que le dice el ángel. Esta palabra significa Salvador. Entonces nos dice, ¿verdad?, la estirpe, ¿verdad?, será descendiente de David. María no estaba en esa línea genealógica, aunque personas buscan y siempre converge. Pero José, quien sería su padre putativo, ¿verdad?, su padre surrogate en español, de crianza. Por eso dijimos, ¿verdad?, en un estudio estábamos explicando por qué es que a los José les dicen Pepe, ¿verdad?, porque la palabra dice que José era su padre putativo. Y los padres de la iglesia en los tiempos de antaño, cuando transcribían, cuando se referían a José, para que no confundieran José con otros José de la Biblia, particularmente José del Antiguo Testamento, escribían José P, padre putativo, y por eso le decimos Pepe a los José. Pues entonces estamos nosotros viendo aquí que era de la descendencia, será esa línea de David, porque José era precisamente de esa línea, en esa ascendencia. Y hablaba sobre la concepción. La concepción de Jesús, muy diferente a la que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, porque este ha sido un problema a discutir por algunas personas, algunos filósofos, no digo yo teólogos, sino filósofos de la Biblia, dicen, entonces era una concepción humana, ¿no? Pero era muy diferente, porque cuando vemos nosotros en la palabra, lo voy a referir a 2 de Samuel, podemos ver otros pasajes, pero 2 de Samuel 7, los versículos 12 al 14, habla sobre el pacto de Dios con David. Dice en los versículos 12 al 14 de 2 de Samuel 7, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. ¿Pero a quién se refería aquí? Y si él hiciere lo mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Se refiere a Salomón, ¿verdad? Esa concepción de hombres no es a la que se refiere
la concepción aquí en María. Hay un contraste ahí. Entonces, continúa hablando, dice, será llamado el Hijo del Altísimo y se le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin, será por siempre este reino. Si María estaba perpleja por el saludo, en este punto pueden imaginar todas las cosas que están pasando por su mente, pero nuevamente hacemos el contraste con lo que dice respecto a Zacarías. Yo voy a leer la última porción porque me parece que es importante conectar esto para poder continuar profundizando en lo que acabamos de leer. Versículos 34 al 38 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y usted dice, pero ahí hay algo similar con lo de Zacarías. Pero la pregunta de María es muy válida y podemos deducir muchas cosas, ¿verdad? Respecto a lo que dijo y lo que pudo haber querido decir con esta pregunta. Yo no conozco varón. Y él está diciendo, concebirás ahora. Ella estaría pensando, pero con José. No, pues yo estoy desposada con él. Esto no es posible porque yo no he conocido, yo soy virgen. O sea, eso no, de que sea en este preciso momento, ¿cómo es? Ella quería entender, ¿no? Porque no había ningún tipo de lógica ahí. Fíjense que no es que había incredulidad en su corazón, es que el proceso, allá le habrían explicado sobre, como dicen en inglés, the birds and the bees. No sucede así porque así. Ahora, la contestación que le da el ángel es importante. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí no tiene que ver nada con un proceso físico similar al proceso biológico que se da para poder procrear los niños. Esto es algo completamente sobrenatural. Lo único natural es el proceso que se da en el cuerpo de María, pero no sería algo igual al proceso que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el natural. Algunas personas han querido perpetuar la virginidad de María porque piensan que si María deja de ser virgen, por eso que la palabra virgen, ustedes siguen escuchando, pero si María deja de ser virgen, entonces deja de ser la María bien favorecida o bendita entre todas las mujeres que saluda Gabriel. Pero ¿por qué? Dios creó al hombre y a la mujer precisamente para que procrearan. No hay que hacer algo, convertir en algo feo, algo que Dios creó como hermoso. Nuestra sociedad es la que ha convertido, uno no puede decir la palabra sexo en la iglesia. El hermano dijo sexo en la iglesia, ¿verdad? Porque lo han convertido en algo feo, cuando realmente es algo, debe ser algo hermoso que Dios creó para dos seres que se aman, ¿verdad? Un hombre y una mujer se aman y se convierten en una sola carne y procrean y se demuestran afecto, se demuestran cariño, y pueden intimar. Esta es la realidad y es algo hermoso y es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la juventud, que no se permitan ser seducidos por lo asqueante que ha creado la sociedad, la música, los medios de comunicación que han sexualizado todo. Entonces han convertido el cuerpo humano en algo feo, ¿verdad? Es necesario que nosotros veamos en la palabra lo que es natural. Pues María tuvo intimidad con su esposo, José, pero posterior a este evento tan y tan importante. Dice la palabra de Dios que ella concebiría. Él le pregunta al ángel y él explica
¿Cómo sucedería? Dice, he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios, y me parece que esa es lo que debemos subrayar. Nada es imposible para Dios. Y ahí me parece que ese fue el punto que conectó a María. ¿Cómo va a ser si no conozco varón? Y él le dijo todo esto y pudo haber empezado desde ahí. Para Dios no hay nada imposible. Y María, siendo la joven fiel, sensata, humilde, entregada a Dios completamente, mujer de fe, el ángel cuando le explica, no necesitaba tanta palabra, ¿verdad? Nosotros quizás la necesitamos más que María. Con que él empezara con, para Dios no hay nada imposible. Ella dice, entonces María dijo, dice Lucas, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese evento, ¿verdad? Si vamos a Éxodo 40, estamos hablando de la magnanimidad de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios. 40-35. Desde el 34, esta parte que describe la presencia del Espíritu Santo cubriendo el tabernáculo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Si permitimos que esto sean meras palabras, perdemos de perspectiva su gran significado. Cuando estamos en la presencia de Dios y somos sensibles a la presencia de Dios, nos quedamos como inmovibles, ¿verdad? Inmóviles, debo decir. Si percibimos realmente la presencia de Dios, debe tener un impacto grande en nosotros. El ángel le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y esa sería la presencia de Jehová cubriéndola completamente. Su mera presencia haciendo posible que lo que para nosotros es imposible se pudiera dar. Ahora, y terminamos con esta porción. La reacción de María fue una de completa entrega, de aceptar la voluntad de Dios. Jesús, orando en el jardín de Getsemaní, estaba él atravesando un momento terrible. Dice que sus gotas de sudor eran como de sangre. Era una cosa terrible lo que estaba atravesando él, la gran ansiedad en su humanidad. Porque hay personas quienes no logran entender que Jesús fue hombre, completamente hombre. Era Dios, pero él atravesó todo lo que tuvo que hacer aquí en los 30 y tantos años que vivió y transitó sobre la tierra, experimentando lo que experimenta la humanidad, con una gran excepción, ¿verdad? Que no hubo pecado en él. Nunca pecó. Pues María aceptó la voluntad de Dios. Jesús en el jardín de Getsemaní, a pesar de toda su angustia y sabiendo, anticipando la terrible experiencia que la aguardaba, él dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y esas son palabras bonitas, usted dice, yo quiero que esa sea mi fe. Ahora, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Yo no quiero ser pesimista, pero dentro de nuestra fe debemos también reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Importante que usted identifique sus limitaciones antes de que usted atraviese una situación donde tenga que reconocer sus limitaciones, como Pedro. Señor, si yo tengo que dar mi vida por ti,
yo doy mi vida por ti. Dito Pedro, mañana, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Porque queremos tragarnos los vientos. Después ya Jesús habiendo resucitado, conocemos la historia, ya Pedro reconocía cuáles eran sus limitaciones, ¿verdad? Estaba más realista. Tú me amas como yo te amo, Pedro, con amor ágape. Yo te tengo mucho afecto, pero no he llegado ahí todavía. Pues es importante que nosotros veamos estas palabras de manera realista, las apliquemos a nuestra vida y aspiremos a perfeccionarnos en la fe. Sin embargo, me parece que es prudente que identifiquemos cuáles son nuestras limitaciones para ponerlas en las manos de Dios para que Él nos ayude. María, ciertamente, aquí ella demostró completa entrega. Dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esas son palabras mayores. Y eso demuestra valentía, la sumisión, debo decir. Sumisión de parte de María. Pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. ¿Cuáles son sus dudas, preguntas, comentarios, quejas, correcciones? Hermana Lorian, ¿cuál de las anteriores? Gloria a Dios. Sí, no, yo meditando en la parte de el comparar lo que María le dijo al ángel con lo que Zacarías, ¿verdad? Le dijo al ángel, y Zacarías pues fue como castigado, fue mudo mucho tiempo. Y yo siempre que he pensado en esto, porque si miramos lo que dijeron, se parece bastante a lo que los dos dijeron, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Ella pregunta, y Zacarías dijo, más o menos igual, yo lo tenía por aquí, dice, ¿en qué Sí. conoceré esto? Dijo Exacto. Zacarías, ¿verdad? Porque yo soy vieja y mi mujer es de avanzada, y María le dijo, ¿cómo se sabe esto? Y sin embargo María no se actúa con ella como si ella hubiera tenido dudas, como se hizo con Zacarías. Y siempre he pensado que no es tanto las palabras, lo que preguntaron ellos, sino que Dios conoce el corazón. Amén. Y puede haber una pregunta que sea, ¿cómo sabré esto? Porque quieres saber cómo lo va a hacer Dios, como puede haber un ¿cómo será esto? Porque, esto no puede ser posible, Dios no lo va a poder hacer. Exacto. Que quizás fue lo que pasó con Zacarías, pienso yo, ¿verdad? Amén. Porque Dios conoce el corazón. Y hay otra parte en la Biblia que también yo veo algo parecido cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, la que castiga al Señor es a María por la lepra. Y siempre he pensado eso, Señor, pues tiene que ser que es que Dios conoce el corazón y la intención del corazón. Bueno, no tiene que ser, lo dice la palabra que Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y por eso es que yo creo que eso va más allá, no solamente de lo que quizás decimos con unas palabras, sino porque cuál es nuestra intención del corazón. Amén. Es lo que pienso yo, ¿verdad? Y siendo una mujer tan joven también, ¿verdad? Y vemos nosotros a través del Evangelio, muchas veces hay instancias en las cuales se habla de María y dice, y guardaba ella esto en su corazón. No hablaba mucho sobre las cosas, ¿verdad? No articulaba demasiado, y eso es algo que me parece que podemos aplicarlo todos, mujeres y hombres. Hay muchas instancias en las cuales es preferible uno mantenerse en silencio y mejor actuar cuando sabemos que Dios nos manda a que actuemos, porque eso realmente va a revelar lo que está en nuestro corazón. ¿Algún otro comentario? Pregunta, hermana Úrsula. Yo tengo una duda y es que María estaba desposada con José. El ángel se le presentó primero a María y luego pues a José, ¿verdad? Entonces la pregunta mía, cuando en ese tiempo se había ese compromiso, pues como el de desposarse, que según hoy también un poco yo sabía, tenían que dar carta de divorcio si se separaban. La pregunta mía es, ¿la muchacha se quedaba en casa de sus padres y él en casa de sus padres? Sí. José.
No era que no estaban juntos, aunque no No, tuvieran relaciones. todavía no se Tuve- habían hecho las bodas, no se habían sí, celebrado las bodas, ok. pero O estaban sea, ellos como si... estaban desposados, pero cada uno vivía. Entonces, por eso es que el ángel se le presentó a ella y luego en otro momento a él, ¿verdad? Que no Correcto. fue tan. Ok. Cuando vemos la armonía de los evangelios, ¿verdad? Ajá. Se habla sobre cómo José pensaba dejarla en silencio, ¿verdad? Para que ella no tuviera que sufrir. Obviamente no nos dice todo el detalle, pero nosotros concluimos que sabemos por qué, ¿verdad? Siendo él un varón justo, no quería que ella tuviera que atravesar la estigma de la sociedad que pudiera llevarla a la muerte. Entonces pensaba dejarla en silencio. Por lo cual, pues, presumimos que no era algo poco común dentro de la sociedad en la cual ellos vivían, que tal vez no todas las mujeres quienes tenían hijos fuera del matrimonio necesariamente morían, ¿verdad? Había quien se apiadaba de ellas. Pues eso es lo que nos dice de José en ese momento. Pero era necesario, obviamente, que el ángel le visitara para que supiera. Ok, gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues mire, ¿quiénes están ahí? Pedro. Gordito Pedro. Para la semana que viene vamos a tener el penúltimo estudio en este tema, poniendo el miedo en su lugar. Y entonces vamos a hablar sobre la valentía en lugar de miedo. Ahí está la porción. Ustedes conocen esta porción, ¿verdad? Señor andando sobre las aguas, acercándose a la barca, y Pedro se sale de la barca para poder llegar hasta el Señor, y de momento empieza a hundirse. Pues eso nosotros decimos: Ave María, Pedro. Ave María, Pedro. Pero esa es la historia nuestra en muchas instancias, ¿verdad? Muchas veces nosotros, llamados a tener fe en medio de las distintas circunstancias, vamos andando y nos vamos hundiendo porque no estamos mirando en la dirección que debemos mirar. Pues esa es la asignación para la semana que viene, Mateo 14, versículos 22 al 33. Si no hay dudas adicionales, preguntas adicionales, les invito a que tengamos una palabra de oración para dar por terminado el estudio de este día. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en esta mañana. Y gracias por aquellos que nos acompañan a través de la tecnología. Mira aquellos quienes no pudieron llegar, Padre Santo, ya sea porque estaban enfermos o estuvieran atravesando alguna otra circunstancia. Te pedimos que tú les alcances, poses tu mano santa, tu presencia sobre ellos para que puedan sentirse mejor y ver sus situaciones corregidas, mi Señor, o que tú les ayudes a sobrellevar la carga que les toca cargar en este día. Te pedimos ahora que tú permanezcas con nosotros, que nos llenes de tu gozo, mi Señor, nos infundas de la paz que solamente tú das, mi Señor. Permítenos ahora elevar cánticos, mi Señor, y ofrendar con corazones dispuestos, contritos, pero gozosos y felices, sabiendo que te pertenecemos, mi Dios. Y también prepáranos para recibir tu palabra predicada. Mira a tu varón, Padre amado. Gracias por él y gracias por el tiempo que le has permitido para poder prepararse para este día. Que tu palabra fluya a través de él como tú quieres, mi Señor, y que toda su vida, no solamente hoy, sino siempre, hable sobre tu presencia en él. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén.